Bien, pues vamos con la última sesión de esta tarde. Estamos en la mesa nuevas formas de escritura, temas y géneros populares. Bueno, presido yo la sesión porque nuestra compañera Alicia Reina al final no ha podido venir y también solo tenemos a dos ponentes porque la ponente Alejandra Rodríguez tampoco le ha surgido un imprevisto de última hora y tampoco ha podido asistir, nos ha avisado esta mañana. Bien, configuramos la sesión con estos dos ponentes. Va a comenzar Cécile Fouguet, que es doctora en estudios hispánicos. Actualmente es profesora titular HDR, que significa habilitada para dirigir investigaciones de literatura y artes visuales en la Universidad Sorbonne de París. Es directora adjunta del equipo de investigación pluridisciplinar PLEIAD y miembro del Centro de Investigaciones sobre la España Contemporánea CREC en la Sorbonne Nouvelle. Es codirectora también de una revista que se puede consultar en línea y es especialista en la figura de Vicente Blasco Ibáñez. De hecho, publicó Vicente Blasco Ibáñez y el cine francés 1914-1918 y Prometeo en el taller editorial de Vicente Blasco Ibáñez 1898. Asimismo, coeditó el libro colectivo titulado Imposturas hispánicas, fraude y creación. Sus investigaciones suelen centrarse en las relaciones entre literatura y cine en la Edad de Plata y entre texto e imagen en la prensa y el libro ilustrado. Por ejemplo, en 2023 publicó un capítulo titulado, la traducción sería La España literaria bajo el prisma de los efímeros cinematográficos. También tiene otras líneas de investigación, como son las representaciones de género o la historia de la traducción. Hoy nos presenta la comunicación las colecciones populares de novelizaciones de películas en la Edad de Plata. Una mala literatura, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por aceptar mi propuesta y por acogerme en este seminario. Me voy a interesar aquí por lo que podríamos llamar un cine de papel. Me refiero a las novelizaciones de películas, también llamadas novelas cinematográficas o cinenovelas, entre otras expresiones. Por razones de tiempo, me voy a centrar únicamente en la obra editorial de Francisco Mario Bistain, quien lanzó en 1922 en Barcelona la novela semanal cinematográfica y toda una serie de colecciones afines. La obra editorial de Bistain representa una de las principales iniciativas en la Edad de Plata para trasladar la gran pantalla a la página, pero esta iniciativa se enmarca en una evolución general de la oferta cultural de aquella época. Como sabemos, a lo largo del primer tercio del siglo XX, el séptimo arte se convirtió en una industria. Rápidamente, gracias a una red densa de publicidad, la promoción cinematográfica se organizó y se difundieron objetos que combinaban en diferentes proporciones textos e imágenes. Se trataba de varios tipos de impresos, unos ofrecidos, otros vendidos. Son, por ejemplo, los carteles, los programas, los suplementos de publicaciones periódicas, la prensa especializada y las colecciones populares de novelizaciones de películas. Estas, así como los demás objetos que acabo de mencionar, formaban parte de lo que podríamos llamar productos derivados del cine. De ahí que tanto la crítica literaria como los estudios audiovisuales hayan relegado las novelizaciones a los márgenes de la literatura o del séptimo arte, pese a su enorme difusión. De uso inmediato, esas novelizaciones también se coleccionaban y hoy en día son a veces el único vestigio de películas mudas o de películas perdidas. Particularmente, es verdad, de la época del cine mudo. Entonces tendrían sobre todo un valor patrimonial. No obstante, aquí no pretendo estudiarlas como documentos útiles para la historia del cine,
ni como huellas de obras consideradas como mayores. Creo que su interés va mucho más allá de ese valor testimonial y que merecen ser estudiadas por su valor propio desde un punto de vista editorial y literario. Entonces mi comunicación se articula en torno a 3 preguntas. Primero me centraré en el componente iconográfico de las colecciones editoriales de novelizaciones y en su posible papel en la exclusión de dicha producción del canon literario. Al fin y al cabo, ¿qué tipo de literatura ofrecían al público? ¿Una lectura de textos o de imágenes? Luego me preguntaré si estas colecciones reproducían recetas editoriales antiguas o si supusieron una innovación editorial. Y para terminar, me centraré en la dimensión pedagógica de esta supuesta mala literatura de kiosco. Sin duda alguna, las colecciones de novelas cinematográficas, como las llamaba Bistain, debieron su éxito comercial a la dimensión iconográfica. Pero, al mismo tiempo, la omnipresencia de las imágenes contribuyó en desacreditar las novelizaciones ante la crítica, no solo como fascículos ilustrados destinados a un público menos preparado intelectualmente, sino también como glosa de imágenes fílmicas. Probablemente la imagen, a pesar de la fascinación que ejercía en el público, infundía menos respeto que el texto, lo cual explica justamente que el periodo del cine mudo fue marcado por una proliferación de impresos que vinieron a apoyar, acreditar o explicitar las películas. En la España de los años 20 existían muchas publicaciones periódicas, ilustradas, dedicadas al séptimo arte, como la Reclamcine, Vida Cinematográfica, Vida Artística, la Pantalla Literaria y más. Pero en 1912 se había publicado en Barcelona la primera revista semanal especializada, El Cine. Además de artículos sobre la evolución del cine, páginas publicitarias, promoción de películas, entrevistas y más cosas, la revista publicaba novelizaciones de películas ilustradas con fotogramas, que a veces adoptaban el formato del folletín, como aquí en el caso de Fantomas. De algún modo, estos relatos seriados fueron precursores de las colecciones editoriales de novelizaciones que aparecieron en la década siguiente. Por otra parte, la literatura estaba muy presente en las páginas del cine, lo cual daba lugar a cierta confusión entre novelizaciones y novelas cortas. Del mismo modo, en los años 20, las colecciones de novelizaciones entraron en competencia con colecciones populares de novelas cortas que habían invadido el mercado editorial desde principios de siglo. Voy a citar solamente unos ejemplos que ha detallado la profesora Ángela Ena Bordanova esta mañana. Por ejemplo, pues el ejemplo más emblemático sin duda es el cuento semanal lanzado por Eduardo Zamacois en 1907, una década después pues la novela corta de José de Urquilla, y hay que mencionar también la novela de hoy de Artemio Precioso, quien la lanza justamente en 1922, es decir, justamente el mismo año en que Bistain lanza la novela cinematográfica. Aunque las colecciones de novelas cortas ya eran colecciones ilustradas, las colecciones cinematográficas se apoyaron doblemente en el argumento de venta crucial que representaban las imágenes. No solo los fascículos iban ilustrados con fotogramas de las películas, bueno, aquí al principio en un cuaderno central y luego iban diseminadas las imágenes en el texto.
sino que además justamente es una pequeña relación con la conferencia anterior, también se regalaba postales de los actores y de las actrices. Entonces se regalaba por separado imágenes impresas por separado. Y Bistan se presentaba como pionero en la materia según una retórica publicitaria recurrente en sus publicaciones. Voy a intentar no leer las citas para ganar un poco de tiempo. Además, las novelizaciones de Bistan hacían hablar una imagen fílmica todavía muda gracias a la abundancia de diálogos. Hacer hablar a los personajes podía parecer paradójico en aquella época del cine mudo, pero justamente servía para compensar el silencio de la gran pantalla, bueno, un silencio relativo porque sabemos que iban acompañadas siempre las películas con música. Otro procedimiento recurrente consistía en reproducir los intertítulos de las películas ampliándolos con todo lujo de detalles. Así se insertaban descripciones de cierta extensión para compensar la fugacidad de la imagen fílmica. Evidentemente, el texto era una invitación a recordar la película para los que o las que no la habían visto todavía, y en el caso contrario, los fotogramas que puntuaban la lectura le proporcionaban al público un anticipo del espectáculo fílmico. Bueno, vuelvo a enseñar estas ilustraciones. Por lo tanto, la gran pantalla que se había inspirado en la literatura la alimentaba a su vez. En una inversión de los valores establecidos, esta nueva literatura encontró su justificación en la pantalla muda, pero quedó relegada a un papel publicitario o explicativo. Desde este punto de vista es significativa la disminución del número de las colecciones de novelizaciones con la llegada del sonoro. Pero creo que no hay que subvalorar la innovación editorial que representaron esas novelizaciones. Bien es verdad que los fascículos de la novela semanal cinematográfica, por su formato pequeño y su precio asequible de 25 céntimos, que era más o menos también el precio en cierto momento de la entrada de cine, también compartían muchos puntos comunes con la literatura de kiosco de la Edad de Plata. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplar que por su formato se parece, por ejemplo, al formato de la novela de hoy, que es pequeño también, y bueno, con pocas páginas, 32. Además, los fascículos ilustrados, próximos al formato de la entrega, prolongaban hábitos de lectura del siglo anterior, pero renovándolos. La novedad del espectáculo cinematográfico comunicó su atractivo al ámbito editorial y editores como Bistan supieron aprovecharse de las nuevas circunstancias. De ahí a veces el uso abusivo de calificativos como cinematográfico o fílmico, en particular cuando se volvía a editar una novela llamándola cinematográfica solamente porque había sido adaptada al cine. Pero no es así en las novelizaciones de Bistan, que son creaciones originales. Me parece importante recalcar su dimensión híbrida, puesto que resultan de una colusión entre la industria del cine y el mundo de la edición. En ese sentido, son emblemáticas de la expansión de una cultura transmediática caracterizada, según Le Tourneux, por una diversificación de los productos culturales y la aparición de nuevos modos de consumo. Aunque eran originales, en algunos casos las novelizaciones de Bistan podían interpretarse como avatares de novelas adaptadas al cine. Funcionaban entonces como puentes hacia obras literarias más extensas, de las que ofrecían una especie de digest,
Los puntos suspensivos que aparecen con frecuencia en los fascículos parecen confirmar esta hipótesis. Dan la impresión de una versión abreviada de la obra original, de la novela original, pero al alcance de todos los públicos. Y, de hecho, Vistán afirma que nuestro propósito es proporcionar a todos la lectura de interesantes novelas basadas en películas. Por lo tanto, el desarrollo de este género editorial derivaría de una exigencia de alfabetización según la fórmula de Alain y Odette Virmont. Las diferentes colecciones lanzadas por Vistán en la línea de la novela semanal cinematográfica manifiestan una voluntad de satisfacer a todos los lectores y lectoras. No obstante, se observa una atención especial al público femenino al que se dirige directamente la novela femenina cinematográfica. Por ejemplo, aquí tenemos la lista de todas, casi no están todas las colecciones. También da la misma impresión la lista de títulos de las novelizaciones. Bueno, aquí es una publicidad para las demás colecciones de Vistán. Y aquí tenemos el catálogo de la novela semanal cinematográfica, y al consultar los títulos habría que buscar unas cifras exactas, es difícil, pero tenemos la impresión de que la mayoría iba dirigida más bien a mujeres. También da la impresión, la misma impresión, las publicidades, los anuncios publicados en los almanaques de la novela semanal cinematográfica. Algunos van dirigidos a hombres, pero la mayoría a mujeres. Bueno, en todo caso, esta intuición resulta confirmada por los prólogos de Vistán. En el primer número de la novela semanal cinematográfica se dirige en prioridad a las lectoras, como se ve aquí. No solo se dirige a las lectoras principiantes, sino que también pretende guiarlas por la senda de las buenas costumbres, de las que ciertas películas podrían llevarlas a desviarse. Por ejemplo, en el número titulado La soñadora, les previene contra los príncipes azules, que no existen, y les aconseja soñar, aspirar, pero con moderación. Podríamos seguir con ejemplos de este tipo que ilustran un proyecto por parte de Vistán, el de educar, también moralmente, y volvemos al segundo sentido quizás de buena literatura. Entonces, educar también moralmente a un nuevo público femenino que pesa cada vez más en la oferta editorial y que se considera también como un público cinéfilo. Quizá porque las mujeres que leen y las que van al cine son peligrosas, parafraseando una famosa expresión que se usa ahora en muchos títulos de libros. Para concluir, el éxito de las colecciones lanzadas por Vistán, pero podría mencionar a otras, por ejemplo, la pantalla literaria, revela que el séptimo arte insufló una nueva vida al mercado editorial, donde se utilizó la imagen fílmica y particularmente los retratos de las estrellas como principal argumento de venta. Al mismo tiempo, los impresos acompañaron la comercialización de las películas, cuya recepción había que orientar. No obstante, los textos en los que se apoyó la imagen fílmica, en una época en que todavía no se confiaba del todo en el poder expresivo del cine, fueron relegados a los confines de la literatura. El caso de las novelizaciones es especialmente interesante porque son representativas de una revolución cultural marcada por la transmedialidad y la aparición de nuevos grupos de lectores y lectoras. En ese sentido, creo que no hay que menosvalorar su capacidad de innovación,
tanto desde el punto editorial como literario. Por supuesto, habría que profundizar en ese último aspecto a través de un estudio preciso de los recursos formales utilizados por los redactores, a menudo anónimos, aunque sabemos que muchos fascículos de la novela semanal cinematográfica fueron redactados por el mismo Listán y también por su colaborador Andrés Bayón Bello. Continuará. Muchísimas gracias, Cecil. Y vamos con la última ponencia de esta tarde. Nos la presenta Andrés Sánchez. Andrés es doctor en literatura española e hispanoamericana por la Universidad de Granada. Tiene un máster en estudios literarios por la Universidad Complutense de Madrid y es autor de varias monografías y de numerosos artículos en revistas científicas, tanto nacionales como internacionales. Además, ha ejercido la docencia en literatura hispanoamericana en la Universidad de Burgos. Sus líneas de investigación principales son el estudio de la literatura española e hispanoamericana desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, así como la literatura comparada. Cabe destacar también su participación en congresos nacionales e internacionales, como por ejemplo el 21º Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Hispanistas o en varios simposios de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada. Su comunicación se titula La popularización de la novela policíaca en la España de la Edad de Plata. ¿Quién disparó? De Joaquín Belda. Cuando quieras, Andrés, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a intentar ser lo más breve posible, también teniendo en cuenta las horas un poco intempestivas en las que estamos y no aburrir demasiado. Quiero primero agradecer al grupo LOEP, a su directora, Lourdes Romero, y a amigos muy queridos que me han animado a participar, a Emilio, que está por ahí, y bueno, me alegro también de haber coincidido con personas a las que hace tiempo que no veía y de volver a la Complutense después de tanto tiempo. Bueno, quería hablar o introducir unas reflexiones sobre el género, sobre la narrativa policíaca, para de esa forma abrir otra perspectiva. Ha sido trabajada la narrativa policíaca, pero hablar también pues, de un autor a menudo olvidado, que se ha mencionado también esta mañana, Joaquín Belda. Voy a intentar leer lo posible para no extenderme. Y quería comenzar con una cita de otro libro clásico, del que también se ha hablado esta mañana, la conocida novela de un literato de Casino Sassens, donde introducía una serie de declaraciones de Belda que yo creo que ofrecen mucho sobre esta dicotomía que tradicionalmente se ha comentado en la crítica de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo esa diferenciación entre novela popular opuesta a la élite intelectual, ¿no? Decía Belda: ninguna de las cosas que hasta ahora he publicado tiene importancia para mí y me avergüenza que usted las haya podido leer. Se refiere, claro, a Casinos. Lo que sí quiero que lea, y se la enviaré, es mi novela El pícaro oficio, de un realismo serio en la que he puesto mi alma de escritor. Cuando usted la lea, tendrá la verdadera idea de mi arte. Lo que pasa es que mis obras, que son así, pasan inadvertidas y no se venden, y las otras, que yo desprecio, se agotan enseguida. Introduce así el propio Belda algunos términos sobre los que ya se ha reflexionado y quiero volver en esta comunicación. El concepto de literatura popular, en tanto que cercana a una masa de lectores, lo que más se vende, y una literatura culta, que en teoría solo una élite intelectual podría entender. En el caso de la literatura popular, sitúa Belda sus superventas, tales como la novela policíaca sobre la que hablaré hoy, ¿Quién disparó?, Husmeos y pesquisas de Gapi Bermúdez. Esta obra fue publicada por primera vez en 1909 en la imprenta Jaime Ratés, pero tuvo sucesivas reediciones, entre ellas una en el Renacimiento en 1914 y otra, al menos que yo conozca, muy difundida en la editorial Hispania, editada sin año, pero quizás posterior a la de 1914.
Ya a través del éxito de ventas que tuvo esta obra, podemos entrever la popularidad de Belda y su prolífica pluma, en cuyo haber se han contabilizado alrededor de 48 libros y nada menos que 81 novelas cortas, muchas de tono erótico, conocido, cercano a la manera de Trigo, además de obras de teatro, cuentos y artículos incluidos en periódicos y revistas. A ello habrá que añadir 3 traducciones, prólogos y otras composiciones misceláneas. Nos hallamos ante un escritor que vivió cómodamente de su escritura, cosechando grandes éxitos en las colecciones de novela corta, de las que ya se ha hablado mucho esta mañana, tales como Los contemporáneos o la novela de hoy. Incluso llegaron a gozar algunos de sus libros de tiradas de más de 50.000 ejemplares, según comentaba Artemio Precioso. De esta forma, Belda pudo disfrutar no solo de la más conocida existencia bohemia, sino también, después de 1924, de una vida de lujo que lo llevó a residir en París, Biarritz y otros países, incluso de América. Este aire de polemista que rodeó la figura de Belda se transmitió a su obra, tildada en muchas ocasiones, es conocido, esos calificativos de novela pornográfica por la crítica de su contemporaneidad y posterior, rechazada, por ejemplo, por críticos como Jaime de Nora, y también con posterioridad a la obra de Nora. Uno de los pocos que ha puesto en relieve la obra de Belda es, por ejemplo, Juan Goytisolo, en un artículo del año 76, donde reivindica su uso del lenguaje y su carácter provocador. Pero volviendo a las declaraciones de Belda a Cansinos, habría que introducir matices. En los últimos años se viene demostrando que en el mercado literario del siglo XX no hay una división tan tajante como la que el propio autor realizaba en su obra, y por extensión entre la literatura popular o una supuesta alta literatura, que superaría así siempre a la que en la crítica del siglo pasado se diera en llamar implícitamente con sesgo peyorativo infraliteratura o subliteratura. No hay tanta diferencia como se aprecia en las colecciones de novela corta. Bajo estas denominaciones se englobaban tradicionalmente formas como la novela rosa, el folletín, la novela del oeste y la policíaca, entre otras. Quizás sea este último género el que más se resistiría al encasillamiento como supuesta subliteratura. Primero, por la calidad literaria innegable de alguna de estas obras. Por otro lado, si consideramos la etiqueta de lo subliterario como ligado a un público de clase más baja, como se entendía en el siglo pasado, han de notarse 2 cuestiones. Primero, la paulatina desaparición que diagnosticaban autores como Susan Sontag de la frontera entre alta y baja cultura conforme avance el siglo XX. Y en segundo lugar, el hecho de que está demostrado que géneros populares como el policíaco o la ciencia ficción sumaban a una gran masa de lectores, pero no por su recepción exclusiva en una u otra clase social. En el caso del policíaco, era consumido por una gran masa burguesa. En cualquier caso, conviene situar el policíaco español como género popular en tanto que encandilaba a una gran cantidad de lectores de inicios del 900. Así lo confirma el notable conjunto de publicaciones de este género. Y la causa de este consumo, evidentemente, estaba marcada por el respeto a las expectativas del lector en base al desarrollo de unos elementos muy codificados. El investigador del misterio, la reconstrucción del hecho detectivesco. Estas convenciones narrativas se observan en las obras policíacas que poseían una muy visible presencia en el mercado editorial español de principios del siglo XX. Podría hablarse en este sentido de varios hitos editoriales de importancia en los años cercanos a 1909 y en esta misma fecha, año de la primera edición de Quien dispara. Entre estos hitos, de los que se beneficia Belda y en los que en muchas ocasiones se inspira o parodia, cabría hablarse, por ejemplo, de la divulgación de las series de crímenes célebres, popularizados por Dumas y otros, que impulsarán a autores consagrados como Galdós o Pardo Bazán a dejar constancia en periódicos de sucesos truculentos, por ejemplo, Galdós en El crimen de la calle Fuencarral, serializado en la prensa entre el 88 y el 89, traducciones de autores extranjeros, como las traducciones de Poe, protagonizadas en los relatos por su detective Auguste Dupin,
y también las más populares todavía, las traducciones de las obras de Arthur Conan Doyle dedicadas a Sherlock Holmes. La primera traducción en España de la obra de Conan Doyle dedicada a Sherlock Holmes es de 1906 y posteriormente, entre 1907 y 1908, aparecen 8 volúmenes de sus obras completas. Este furor por Sherlock Holmes conduce incluso al fenómeno de las adaptaciones teatrales, numerosísimas y variopintas, comentadas también en numerosas ocasiones por Pardo Bazán. Sobre todo a partir de 1909, cuando aparece la novela de Belda. El autor murciano llega incluso a dedicar poco después una obra al detective británico, ciertamente en clave paródica, que no es habitual en él. Tenemos aquí una imagen, Tenorio contra Sherlock Holmes, además pues con una errata evidente. En los contemporáneos de 1915. Se aprecia así que, pese a lo que se ha dicho tradicionalmente relativo al tardío desarrollo del policíaco español, las fechas hablan por sí solas. Por una parte, existen traducciones bastante tempranas de obras foráneas, editadas incluso en colecciones españolas como la novela ilustrada, dirigida por Blasco Ibáñez, que recoge aventuras de Sherlock Holmes en traducciones de José Francés. Por otra, la presencia de obras originales en la serie de la novela moderna de Sopena. Sin embargo, es la obra de Belda la primera novela extensa, original, de un autor español que se encara con lo policíaco. Posteriormente proliferarán figuras de numerosos detectives y ladrones en colecciones de novela corta, como el Libro Popular, autores como el Duende de la Colegiata, y sobre todo ellos, pues la más célebre, Pardo Bazán, con su famoso cuento La Gota de Sangre, creador además del detective Ignacio Selva, que protagonizará también una novela que se ha rescatado en reciente tiempo. En esta atmósfera de ebullición del primer policial español surge la novela de Belda, en línea con una beta paródica de los modelos detectivescos consagrados a nivel internacional. Pero evidentemente, para que aparezca la parodia, deben existir ecos intertextuales evidentes con estas obras modelo. Así, el investigador de Belda, Gapi Bermúdez, se describe como extremadamente inteligente y refinado, gran observador y racionalista, muy interesado por las costumbres británicas y maestro del disfraz. Resultan estos ecos evidentes de la figura modelo, Sherlock Holmes. Sin embargo, la caricatura se produce inmediatamente, comenzando por el mismo nombre. Gapi sería una especie de acortamiento de Agapito. Su figura, bajo y rechoncho, y sus dotes de guitarrista, en contraposición al virtuosismo violinístico del detective de Conan Doyle. Pero antes de presentar al personaje, Belda narra el suceso que activa la trama detectivesca, el extraño asesinato del duque de Aliatar, otro miembro de la nobleza decadente, tan retratada en las novelas finiseculares. En esta ocasión, ridículo y arruinado, que tiene incluso que alquilar su casa a negocios poco honorables. Pero lo importante es que el extraño crimen que activa la narración se produce en una populosa calle del centro de Madrid, a plena luz del día y en presencia de varios transeúntes. Gapi, detective amateur, como Auguste Dupin con Poe, y después el Ignacio Selva de Pardo Bazán, presencia el hecho y se interesa inmediatamente por el esclarecimiento del caso, al tiempo que es contratado por Estela, una misteriosa mujer relacionada con el duque, para que arrojara luz sobre el asunto. Así el detective se pone en marcha, auxiliado por un cómico ayudante, nueva caricatura, en este caso del Dr. Watson, que como en las obras de Conan Doyle se convierte en cronista de la investigación. Pero Belda ofrece más sorpresas. Este cronista no es otro que el mismo Belda, que se introduce como personaje en su narración. Así, se aprecian varias novedades que introduce Belda en el género policíaco, como notan críticos como Polmeiro. Así, pese al carácter primerizo de quien disparó en la historia del policial español, hay una serie, como digo, de novedades. Primero, y lo más evidente, la ambientación madrileña y casticista, pese a las escapadas de los personajes a ciudades extranjeras. Por otro lado, se aprecia la ruptura con el patrón clásico de la investigación seria y racionalista, aunque este sea el punto de partida, como comenta el narrador, acostumbrándose a dejar hablar a los hechos mejor que buscar la conversación de los hombres. Así, más que atender a la típica encuesta del investigador, se prestigia la observación de las circunstancias, personajes y contexto del crimen.
Sin embargo, finalmente el enigma se resuelve, y aquí viene gran parte del carácter desmitificador de la novela. No por la aplicación del racionalismo detectivesco, sino simplemente por las dotes de paciencia, observación y picaresca del protagonista, que para extraer información sabe a veces sobornar al más indicado cuando es preciso. Otro componente paródico del texto con respecto a los modelos clásicos de Poe y Conan Doyle aparece por la vía del humor y los componentes grotescos y psicalípticos, tan de moda en la novela de kiosco de la época y en la órbita de las colecciones populares. Estos elementos acabarán produciendo efectos de distanciamiento y duda en la novela, desmontando la credibilidad del lector con respecto a la investigación. Ello ocurre, por ejemplo, en la descripción que hace de sí mismo el narrador personaje Belda, que se aleja del modelo del Dr. Watson, perdiendo la seriedad de este en favor de una ansiedad sexual descontrolada en la que quiere gozar de cuantas damas ve, lo que acaba a veces en bromas como la sustitución de Estela por una anciana, en una ocasión en que el personaje consigue, o él cree que consigue, hacer el amor con ella. Bueno, voy a citar muy brevemente esta situación porque me parece verdaderamente sorprendente. Dice Belda: allí, sobre la holanda de las sábanas, en el sitio donde yo acababa de depositar el cuerpo divino de mi rubia amante, estaba ahora arrugado y asqueroso el cuerpo inmundo de la vieja que nos había servido el chocolate. Aquella piltrafa de mujer, aquella enciclopedia de pellejos, me reía con su boca desdentada y sucia y me invitaba a reanudar la interrumpida tarea. En esta atmósfera de erotismo turbio destaca la ambigüedad moral que domina en el narrador personaje belga. Resulta este una suerte de antihéroe de Don Juan seductor que pierde cualquier rastro de la idealización de los personajes que a veces tienen en Conan Doyle para mostrarse incapaz de seguir cualquier pista, mostrándose incluso cobarde cuando huye, por ejemplo, dejando a Guppy, el detective, caído debajo de un árbol después de un ataque de sus enemigos. Otra originalidad de la novela de Belda reside en el uso del lenguaje y de los componentes metatextuales, como ya comentaba Goytisolo. Dice a Goytisolo que el lenguaje de Belda es sumamente inventivo y brillante. Se dirige a un público cuyo apetito inextinguible de situaciones escabrosas se compensa con una ansia no menos voraz de perífrasis y eufemismos, con el uso continuo de símiles y tropos destinados a atraer la atención del lector sobre el arte exquisito con que el escritor sortea el obstáculo de expresión común y cruda. A ello cabría añadir la riqueza léxica, que ha estudiado otros autores, Belda, y todo ello hace su estilo altamente polimórfico y caricaturesco, que se acompaña de la ironía muy frecuentemente. Ello se observa, por ejemplo, en una parte de la novela que he querido traer, donde se retrata y caricaturiza al flaner investigador. Dice aquí Belda, quería notar algunas diferencias de estilo. Me entregué de lleno al callejeo, que ha sido siempre, después de las discusiones teológicas, el placer predilecto de mi alma. Biarritz. No conozco punto alguno del globo terráqueo que ejerza sobre mi espíritu la atracción jubilosa y el charme especial de esta vivaracha aglomeración de palacios, que forma la elegante playa. He recorrido las 10 o 11 partes del mundo, me he asomado a los senos concisos de todos los océanos y llevado de mi afición viajera y de las ansias atávicas de mi espíritu incansable, he posado mis plantas en todos los climas y he bebido las aguas de todas las civilizaciones. Bueno, y así sigue hablando de forma un tanto hiperbólica Belda. Puede ser este fragmento un interesante ejemplo de la riqueza estilística de Belda usada, evidentemente, para su objetivo caricaturesco. En primer lugar, presenta al detective de forma irónica, como docto en teología, cuando sabemos de su pasado como gobernador civil de Lugo y sus aficiones también castizas. Por otra parte, no puede sino dudarse de la afición teológica al comentar nuevamente irónicamente, como si de un oxímoron se tratase, que es el placer de su alma. Entramos así en las imágenes eróticas con las que frivoliza y banaliza, desmitificando así la figura del detective. Dice que con placer se ha asomado a los senos concisos de todos los océanos. Constituye así además una isotopía próxima al erotismo, también en base a la adjetivación, jubilosa, elegante, vivaracha, atávicas, etc. Se observa el gusto por la hipérbole, ha posado sus plantas en todos los climas y llega a extranjerismos de los más exóticos, como vemos en Musik, ¿no? En Musik Plus.
Esta estilización se acompaña, como he comentado, de audaces y constantes juegos metatextuales, extremando la herencia cervantina. Aunque el más importante resulta, como ya os he comentado, la inclusión del propio Belda en su narración, como personaje y narrador, a veces protagonista, a veces testigo de lo que ocurre. Dice en otro momento el narrador, y ya con esto voy terminando. Entonces, ¿qué tramaba el astuto policía? Esta pregunta habrá de quedar sin contestación hasta el capítulo siguiente, porque si los novelistas no usáramos de la martingala de dejar incontestadas por lo pronto ciertas preguntas tendenciosas, se habrían acabado las novelas y los novelistas. Muestra así Belda un agudo conocimiento de las técnicas de suspense de la narrativa policíaca, aunque en su caso el desenlace de la novela ciertamente pueda decepcionar. Es cierto que existen claros defectos de forma, como reiteraciones, digresiones constantes y una resolución algo facilona o chusca del conflicto, que reduce cualquier complejidad argumental que se entreviera al inicio. Sin dedular mucho, o desvelando bastante, pero lo considero necesario, todo se reduce finalmente a un estado cataléptico del duque, que resulta no estar muerto y regresa de la tumba a un juicio, donde el detective reconstruye los hechos y se reconoce una ridícula herencia, un final cuya comicidad raya en el ridículo. Con todo, considero que resulta necesario estudiar las obras de Belda y de otros contemporáneos del autor murciano, hoy casi olvidados, como representantes de lo que se ha mencionado ya al maestro Bottgel, lo que Bottgel ha denominado, superando la dicotomía entre baja y alta cultura, el otro canon, ¿no? O una posibilidad de canon popular. Esto es, un canon de la gente, de la masa de lectores que con sus lecturas predilectas, constituyen el reconocimiento de otras obras. Solo de esta forma, estudiando otro canon, el canon popular y sus obras, podría completarse el estudio de la realidad de una época, de los primeros años del siglo XX, donde se consumía ávidamente una literatura de kiosco como la policíaca, altamente codificada, pero que también se adaptaría y respondería particularmente a la realidad española. Muchas gracias.